Siempre pensé que el amor era un refugio, un lugar donde encuentras paz y comprensión. Después de 3 años con Sofía, creía que habíamos construido ese refugio juntas. Nos conocimos en la universidad, donde compartíamos clases de literatura. Su risa era contagiosa y su mirada, profunda. Desde el primer momento, supe que había encontrado a alguien especial. Sin embargo, lo que no sabía era que las sombras se cernían sobre nuestra relación. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sofía siempre había sido una estudiante dedicada, era brillante, apasionada por la literatura y tenía una conexión especial con su profesor, el Dr. Martínez, un hombre carismático y respetado en el departamento. Al principio, no pensé mucho en eso. Era solo un profesor que inspiraba a sus alumnos, pero a medida que pasaban los meses, comenzó a pasar más tiempo con él, organizando grupos de estudio y proyectos. Cuando me decía que iba a estudiar, siempre me sonreía y yo confiaba en ella. Una tarde, mientras estaba en casa revisando mis notas para un examen próximo, recibí un mensaje de Sofía. Tendré una sesión de estudio con el Dr. Martínez esta noche. No te preocupes si no llego a casa tarde. La respuesta automática en mi mente fue un simple, está bien, suerte. Sin embargo, una pequeña inquietud empezó a anidar en mi corazón. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en cómo había cambiado nuestra rutina. Habíamos pasado tantas noches juntas, riendo y compartiendo sueños, pero ahora había algo que se sentía diferente. La ansiedad me mantenía despierta, así que decidí distraerme viendo una serie en mi laptop. Alrededor de la medianoche, escuché la puerta abrirse suavemente. Miré hacia el pasillo y vi a Sofía entrar. Su cabello estaba desordenado y parecía un poco más emocionada de lo habitual. «Hola, amor», dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Cómo fue el estudio?», pregunté, intentando sonar casual. «Bien», respondió ella rápidamente. «El Dr. Martínez es realmente apasionado por la literatura. Me inspiró mucho». «Me alegra escuchar eso», respondí, aunque una punzada de celos me atravesó. Esa noche nos acostamos juntas, pero el sueño no llegó. Mi mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Era solo un profesor? ¿O había algo más entre ellos? No quería ser paranoica, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Pasaron las semanas y la situación no mejoró. Cada vez que Sofía salía para estudiar con el Dr. Martínez, sentía que un vacío se hacía más grande entre nosotras. Una noche, después de una semana particularmente tensa, decidí confrontarla. «Sofía, necesito hablar contigo», le dije mientras estábamos sentadas en la cocina. «¿De qué se trata?», preguntó ella, evitando mi mirada. «No puedo seguir ignorando lo que está pasando entre tú y tu profesor», dije con voz firme. Ella se quedó en silencio por un momento antes de responder. «No hay nada entre nosotros, solo es un profesor que me ayuda con mis estudios». «¿Pero pasas tanto tiempo con él?», insistí. «Me siento excluida». Sofía me miró a los ojos y vi una chispa de frustración en su mirada. «No puedes ser celosa por eso. Estoy tratando de mejorar mis calificaciones. No se trata solo de eso», respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear dentro de mí. «Se siente como si estuvieras construyendo algo con él». «No es cierto», dijo ella con voz elevada. «Eres la única para mí». A pesar de sus palabras, la duda seguía presente en mi corazón. Esa noche, decidí que necesitaba más respuestas. Al día siguiente, mientras Sofía estaba en clase, decidí investigar un poco más sobre el Dr. Martínez. Busqué su perfil en línea y descubrí que tenía fama de ser un profesor carismático y atractivo. Las reseñas de sus clases eran positivas, pero también había comentarios sobre su cercanía con algunas alumnas. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar en Sofía, siendo una de esas alumnas cercanas. La ansiedad creció en mí como una tormenta inminente. Esa noche decidí hacer algo arriesgado. Quería ver qué sucedía realmente entre ellos. Me armé de valor y esperé hasta que Sofía salió para su sesión de estudio. Tomé mi abrigo y salí detrás de ella sin que se diera cuenta. La dirección del Dr. Martínez no estaba lejos del campus, así que caminé rápidamente hacia su casa. Cuando llegué, vi la luz encendida en la ventana del salón. Me acerqué sigilosamente y miré a través del cristal. Lo que vi me dejó paralizada. Sofía estaba sentada en el sofá junto al Dr. Martínez, riendo y conversando animadamente. La forma en que él se inclinaba hacia ella y cómo ella lo miraba me hizo sentir como si me hubieran apuñalado el corazón. No era solo una sesión de estudio,
Había una conexión palpable entre ellos. En ese momento, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. No podía creer lo que estaba presenciando. Mi mente luchaba contra la realidad. Todo lo que había creído sobre nuestra relación se desmoronaba ante mis ojos. Decidí salir de allí antes de que me viesen y volví a casa con el corazón hecho trizas. Pasé la noche dando vueltas en la cama, sintiéndome completamente traicionada y perdida. Al día siguiente, decidí enfrentar a Sofía nuevamente. Sabía que tenía que hablarle sobre lo que había visto. Cuando regresó a casa esa tarde, la encontré sentada en el sofá, sumida en sus pensamientos. Me acerqué y le dije: «Sofía, tenemos que hablar». Ella levantó la vista y vi una mezcla de sorpresa y nerviosismo en su rostro. «¿Sobre qué?» «Te vi anoche», dije sin rodeos. «Te vi con el doctor Martínez». Su rostro se volvió pálido y sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué? ¿Cómo pudiste?» «No importa cómo lo hice», interrumpí con voz temblorosa pero firme. «Lo vi todo». Sofía se quedó en silencio por un momento antes de dejar escapar un suspiro profundo. «¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? ¿Estás viviendo una mentira mientras yo estoy aquí esperando por ti?», grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer. «No estoy viviendo una mentira», dijo ella alzando la voz. «Solo estaba tratando de aprender». «¿Aprender qué?», pregunté mientras la rabia comenzaba a consumir mi razón. «¿Acerca de cómo ser infiel?». «No soy infiel», insistió ella mientras se ponía de pie. «Él es solo un profesor». «¿Solo un profesor? Por favor, la forma en que te mirabas. No puedes mentirme», grité con toda mi fuerza. Sofía pareció tambalear ante mis palabras. Podía ver cómo las emociones luchaban dentro de ella. «Lo siento, no quería que esto sucediera», dijo finalmente con voz quebrada. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté confundida. «Quiero decir, me siento atraída por él», confesó con dificultad. Mi corazón se detuvo por un momento al escuchar esas palabras. «¿Estás bromeando? ¿Cómo puedes decirme eso?». «Porque es verdad», dijo ella mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «No sé cómo ocurrió, solo pasó». Sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor mientras procesaba su confesión. La traición era insoportable. No podía soportar la idea de perderla. «¿Y qué hay de nosotros?», pregunté entre sollozos. «No sé si puedo seguir contigo», dijo Sofía con tristeza en su mirada. El dolor atravesó mi pecho como un cuchillo afilado. Sentí que todo lo que habíamos construido se desvanecía ante mis ojos. «¿Entonces, esto es todo?», pregunté con voz temblorosa. Ella asintió lentamente mientras las lágrimas caían por sus mejillas. En ese instante comprendí que había llegado al final de nuestro camino juntas. Sin saber qué más decir o hacer, salí corriendo de casa y me perdí en las calles oscuras de la ciudad. Las lágrimas caían libremente por mi rostro mientras luchaba por encontrar sentido a lo ocurrido. Dale like, suscríbete y comparte. Continuemos. El dolor era abrumador. Fue entonces cuando decidí que necesitaba alejarme de Sofía por un tiempo. Los días siguientes fueron difíciles. Cada rincón me recordaba a ella y a los momentos felices que habíamos compartido juntas. Una tarde decidí visitar a mi amiga Valeria para desahogarme sobre todo lo sucedido. Era liberador poder hablar sobre mis sentimientos sin miedo al juicio. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Pasaba más tiempo con mis amigos e incluso comencé a explorar nuevos pasatiempos para distraerme del dolor. Sin embargo, sabía que eventualmente tendría que enfrentar a Sofía nuevamente para cerrar ese capítulo de nuestras vidas. Un mes después, decidí llamarla. Necesitábamos hablar cara a cara sobre lo sucedido para poder seguir adelante por separado. Cuando llegó al café donde acordamos encontrarnos, noté cómo su rostro se iluminó al verme, pero también vi la tristeza reflejada en sus ojos. «Hola», dijo ella suavemente mientras se sentaba frente a mí. «Hola», respondí mientras tomaba un sorbo de café para calmar mis nervios. Ambas nos quedamos en silencio durante unos momentos, antes de comenzar a hablar sobre lo ocurrido entre nosotras. Cada palabra era como una herida abierta, pero sabía que era necesario para sanar. «Lo siento mucho por todo», dijo Sofía mientras bajaba la mirada avergonzada. «Nunca quise lastimarte». «Lo sé», respondí sinceramente mientras trataba de mantenerme fuerte ante su presencia. «Pero lo hiciste». Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente mientras recordaba todos los momentos felices que habíamos compartido juntas. Era difícil aceptar que todo había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. «Quiero que sepas que siempre te llevaré en mi corazón», dijo Sofía con voz temblorosa,
mientras me miraba fijamente a los ojos. Yo también, respondí, mientras sentía cómo el dolor comenzaba a disiparse lentamente. Aunque aún había cicatrices profundas, sabía que eventualmente sanaría. La conversación continuó durante horas, hasta que finalmente llegamos al punto crucial: decidir cómo continuar nuestras vidas por separado, sin resentimientos ni rencores. Al final del encuentro nos abrazamos fuertemente antes de despedirnos. Aunque sabíamos que nunca volveríamos a ser las mismas después de todo lo vivido, también entendimos que era hora de dejar ir el pasado para permitirnos crecer como individuos. Con cada paso alejado del café, sentí cómo el peso del dolor comenzaba a desvanecerse. Aunque aún había mucho por sanar dentro de mí, sabía que estaba lista para enfrentar nuevos desafíos sin Sofía a mi lado. Y así comenzó mi viaje hacia la sanación personal. Aunque las sombras del pasado siempre estarían presentes en mi mente y corazón, también sabía que era posible encontrar nuevas oportunidades para amar nuevamente, esta vez comenzando conmigo misma primero. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.